Las variables son un elemento fundamental e indispensable, ya no solo en BASIC, sino en cualquier otro lenguaje de programación, incluido el ensamblador. Además, son de lejos el artefacto que más usan nuestros programas. Todo pasa por ellas, desde el número de vidas que nos quedan, los puntos que hemos conseguido, dónde está nuestra nave en la pantalla, dónde están los enemigos, qué teclas se han pulsado, hasta donde nos podamos imaginar. Precisamente, por ser los elementos más usados y ser imprescindibles, si conseguimos optimizar su uso, obtendremos más velocidad de ejecución y menor consumo de memoria. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es una variable? Normalmente se suele explicar como una cajita en la que podemos guardar valores y a la cajita le damos un nombre para poder distinguirlas. Pero realmente una variable es un espacio de memoria en el que podemos almacenar valores, ya sean números o textos. Dependiendo del tipo de dato que vamos a almacenar, ocupará más o menos espacio en memoria. Esto significa que podemos guardar, por ejemplo, el número de vidas que nos quedan en la memoria, por ejemplo, en la dirección 38.682. Pero como sería bastante complicado acordarnos de todas las direcciones de las variables, el BASIC y el resto de los lenguajes nos permiten darles nombres para poder manejarlas mejor. Por lo tanto, cada una de estas cajitas, se corresponde con un espacio de memoria, donde tenemos la dirección en la que empieza y el valor de la variable, y además el espacio que ocupa en memoria. Con todos estos valores nos basta en Burial Basic y en el resto de lenguajes compilados, ya que no se guarda el nombre de la variable, sino que se usa la dirección de memoria de dicha variable, y este es el primer ahorro de memoria. No ocupa el mismo espacio el número de vidas que nos quedan, la puntuación actual o el nombre del jugador. Y aquí viene la primera clasificación, variables numéricas y variables de texto. Las primeras, las numéricas, pueden almacenar valores numéricos, mientras que las variables de texto almacenan cadenas de texto. Vamos a ver cómo se almacenan las variables numéricas en Sinclair Basic. Una variable numérica en Sinclair Basic ocupa siempre 5 bytes, ya sea el número de vidas o nuestra puntuación. Se almacenan en formato de coma flotante o punto flotante, lo que significa que van perdiendo precisión cuando el valor es muy grande o cuando tiene muchos decimales. Además, como ya hemos dicho antes, también se guarda el nombre de la variable, en este caso 5 bytes, ya que lives tiene 5 letras. ¿Cómo lo hace Burial Basic? Lo primero es que nos permite definir el tipo de dato que queremos almacenar en base al rango de valores que puede contener, si tiene decimales o no, y si puede almacenar números negativos o solo positivos. En esta tabla vemos los tipos de variables numéricas soportados por Burial Basic, lo que ocupan en memoria y el rango de valores que permiten. Las variables más usadas son las byte e integer, ya sea con signo o sin signo, al ser las más rápidas. Mientras que el resto se usan solo en caso de necesidad, como por ejemplo, si integer se nos queda corto para el marcador de puntos o si necesitamos decimales, Fixed ocupa menor memoria, pero no tiene mucha precisión en los decimales, aunque es más rápida al no usar la ROM del Spectrum. En cambio, Float tiene más precisión, pero al usar la ROM penaliza un poco el rendimiento. En resumen, aunque usemos Float, que es la estándar del Sinclair Basic, estamos ahorrando memoria al no almacenar el nombre de la variable. Por otro lado, es más rápido trabajar con solo un byte que con 5, por ejemplo. Lo importante es acotar el uso de la variable, hacer una estimación de su rango de datos, es decir, los límites de los valores que va a almacenar, y definirlas siempre.
Vamos a ver un ejemplo de uso y límites de variables. Este pequeño programita llamado bartest1 y que podéis encontrar en la web oficial borielbasic.net nos ayudará a entender un poco más los límites. En este listado definimos una variable para cada uno de los tipos de variables numéricas que implementa Boriel Basic. Después creamos un bucle infinito usando doLoop, que vendría a ser lo mismo que poner una etiqueta en vez del do y un goto en vez del loop. En este bucle imprimimos el tipo de valor de todas las variables. Atención con el uso de la coma. En este caso lo utilizaremos para imprimir espacios hasta el próximo tabulador, es decir, hasta la mitad de la pantalla o hasta el final, lo que llegue antes. La primera coma se usa para separar el nombre del tipo del valor y la segunda coma para imprimir después del número. Si no lo hiciésemos así, al pasar de un valor alto a 0, no se borraría el resto de un número largo y terminamos con un punto y coma para acelerar un poco el proceso. Después, incrementamos el valor de cada una de las variables. Para que se pueda ver el funcionamiento sin tener que esperar mucho, las variables de un byte, byte y ubyte, se incrementan en uno cada vez. Las variables del tipo integer y uinteger se incrementarán de 10 en 10 y las long y ulong de 100 en 100. La fitset de 100,1 para incluir los decimales y la float en 100.000.1. Al ejecutar con F5 veremos cómo la variable byte al llegar a 127 pasa a valer menos 128. Es decir, cuando llega a su máximo pasa a valer su mínimo. Mientras que ubyte llega hasta 255 y se resetea al 0 al no aceptar valores negativos. Si el print no hubiese puesto el punto y coma después del nombre de la variable, la coma después del nombre de la variable, al pasar de 255 a 0, en la pantalla se vería 055. Por eso, después de la variable se imprimen espacios. Como podéis ver, el tipo fitset tiene muy poca precisión. Estamos sumando 0,1 en cada iteración, pero él añade bastantes decimales, tantos que si os fijáis, el texto float aparece parpadeando y es porque los decimales de fitset se sobrepasan el final de la pantalla. En cuanto a float, veréis que al principio muestra un solo decimal, pero cuando llega a un número muy alto, de 100 millones, el decimal desaparece, se pierde y si esperamos más aún, veremos cómo lleva a aparecer un E más 8, que indica que ese valor debe multiplicarse 8 veces por 10. A ver si llega. Ahí está. Vamos a ver un segundo ejemplo, que también podéis encontrar en borielbasic.net, con el nombre bartest2. En este caso se trata de un test de velocidad que mide el rendimiento de cada uno de los tipos de variables. Lo primero que hacemos es definir una constante. ¿Qué es una constante? Pues es una variable que nunca cambia, por lo que el compilador la tratará de forma especial, ahorrándonos el espacio de memoria que ocupa. Esta variable la definimos con el comando del compilador rejilla define, donde la variable, el nombre de la variable y el valor de esta. Esta variable define el número de vueltas que va a dar cada uno de los bucles para medir el tiempo. Podéis usar valores de 1 a 65.534, ya que usaremos una variable del tipo uinteger como contador. Si os pasáis, se colgará. Después definiremos una variable como el contador de frames que apuntará a la variable del sistema frames,
que se encuentra en la posición de memoria 23672. Esta variable del sistema se incrementa en 1 cada 20 milisegundos, de forma sincronizada con el haz de electrones de la pantalla. Bueno, eso si la pantalla es de tubo, aunque al Spectrum eso no le importa. Él incrementará esa variable 50 veces por segundo. Este incremento lo realiza la ROM del Spectrum en cada interrupción, que ya veremos otro día. Dos aspectos a tener en cuenta. El primero es que la variable frames tiene 3 bytes, pero yo solo voy a leer los dos primeros, los más bajos, descartando el tercero simplemente por comodidad. Puedo usar una variable del tipo integer si ignoro ese tercer byte. En caso contrario, sería utilizar una variable tipo long, pero esta usa 4 bytes, por lo que me entraría el valor de la siguiente variable del sistema y eso complica mucho la implementación. El segundo aspecto a tener en cuenta es que si estamos usando un equipo moderno como un Spectrum Next, un NGO o una FPGA ZX1 similar, con la frecuencia de pantalla a 60 Hz en vez de los 50 originales, el contador de frames se actualiza 60 veces por segundo en vez de 50, por lo que pasaremos de esos 20 milisegundos a 16,67 milisegundos. Sigamos con counter. Esta variable la usaremos como contador del bucle. Vamos a sumar 1 cada vez a cada una de las variables 10.000 veces, que es el valor de matchloops que hemos definido antes. Y las contaremos con esta variable llamada counter. Después, tal como hemos hecho en el ejemplo bartest1, declararemos una variable para cada uno de los tipos numéricos soportados por Burial Basic. Imprimimos una cabecera con el fondo en negro y la tinta en blanco. Y empezaremos con los bucles, uno para cada tipo de variable. Y todos funcionan igual, solo cambia la variable y el texto a imprimir. Primero, esperamos a la siguiente interrupción o barrido de pantalla. Ponemos el contador frames a 0 para resetear el reloj y creamos un bucle que va desde 0 a matchloops, es decir, 10.000. Dentro de este bucle sumamos 1 a la variable que estamos midiendo. Y al terminar el bucle imprimimos el tipo de variable y el valor del contador frames, por lo que el valor que veremos en la pantalla es el tiempo que tarda el sistema en contar 10.000. Este tiempo se muestra en unidades de 20 milisegundos, por lo que si queremos saber el tiempo en milisegundos tendríamos que dividir el resultado por 20. Pero en este ejemplo tampoco es necesario. Después haremos lo mismo para cada tipo de variables con la idea de comparar qué variable es más rápida y poder ver la diferencia de usar una u otra. Para las variables fitset y float haremos dos versiones, una que suma números enteros y otra que suma números decimales. En las variables del tipo float he añadido un ink2 para ver que se imprima en color rojo. Y al final cambiamos a color azul para imprimir un mensaje indicando que hemos terminado. Vamos a ejecutar con F5 y veremos cómo se van ejecutando, tardando cada vez un poquito más hasta que llegamos a float, que tarda muchísimo más. Esperando. Todavía falta uno. Ahí está. Con estos resultados vemos que las variables del tipo byte son 33 veces más rápidas que las variables del tipo float, lo que sería un 3211%. Y en el caso de los decimales, fitset es 18,5 veces más rápida que float, es decir, un 1751%, aunque hay que tener en cuenta que perdemos algo de precisión. Con este ejemplo, llegamos a la conclusión de que definir correctamente el tipo de nuestras variables no solo ahorra memoria, sino que acelera nuestros programas.
Y ahora os voy a explicar un problema típico de los límites de las variables. Vamos a ver el programa bartest3 que, como podéis suponer, encontraréis en borielbasic.net. En este listado declararemos una variable con el nombre counter del tipo ubyte, es decir, que acepta valores de 0 a 255. Acto seguido, creamos un bucle del tipo forNest donde counter valdrá inicialmente 0 y cuando sobrepase 255 se detendrá para imprimir el mensaje en topfile. La sorpresa llega cuando ejecutamos el programa y vemos que el counter se queda dando vueltas para siempre, es decir, que el bucle no termina nunca. Esto es así porque el tipo ubyte solo acepta valores hasta 255, por lo que nunca valdrá más de 255, así que el bucle no llegará a terminar nunca. Vamos a hacer una prueba, vamos a bajar el límite del for a 254. Ejecutamos. Ahí está. Vemos como el valor sí que termina imprimiendo el valor 254. Otra alternativa, si necesitamos ese 255, es definir la variable contador como uinteger o integer. Ya que acepta valores de hasta 32.767 o 65.535. También podríamos cambiar el for por un do loop, pero complica más el tema. Y ahora vamos a hablar del ámbito de las variables. Boriel Basic permite implementar dos ámbitos de variables, globales y locales. En Singlewrite Basic todas las variables son globales, no existen las variables locales. ¿Y cómo definimos si una variable es global o local? Pues todo depende de dónde la declaremos. Si la definimos fuera de cualquier sub o función, la variable será global y podrá usarse en cualquier parte del programa, incluidos sub y functions. Si la variable se declara dentro de un sub o function, será local y solo se podrá usar dentro de ese sub o function. Y cuidado, porque si definimos una variable local y una global con el mismo nombre, la local se impone a la global. Así que dentro del sub estaremos accediendo a la local, pero al salir del sub seguiremos pudiendo acceder a la global, que conservará el valor que tenía antes de entrar en el sub. Esto lo veremos de forma más clara con el ejemplo bartest4. En este ejemplo declararemos dos variables en el ámbito global, varGlobal y varTest, a las que asignaremos los valores 1 y 2. Imprimimos los valores de estas dos variables y llamamos a una subrutina con el nombre testSub. En esta subrutina testSub vamos a declarar una variable local con el nombre varTest que coincide con el nombre de la variable global varTest. Así que dentro de este método testSub, cuando accedamos a varTest, lo estaremos haciendo a la variable local. La variable global va a quedar ocultada y no será accesible, conservando su valor original, que es 2. Asignamos el valor 4 a la variable varTest, con lo cual la variable global seguirá valiendo 2, mientras que la local valdrá 4. También hacemos lo mismo con varGlobal, pero en este caso, al no existir otra variable, estaremos trabajando directamente sobre la variable global. Ahora imprimiremos los valores de varGlobal y varTest, que en este caso serán 5 y 4. Una vez la subrutina test ha terminado, seguiremos con la ejecución donde volveremos a imprimir el valor de nuestras dos variables. Y al ejecutar el programa, veremos que la primera impresión nos muestra global 1 y test 2, que son los valores que hemos asignado de entrada. Después se muestran los valores dentro de testSub. En este caso la global vale 5, que es el valor que hemos asignado dentro de esta subrutina, mientras que test vale 4, que es el valor de la variable local. Al terminar testSub,
Volveremos a imprimir global, que sigue valiendo 5, y test, que nos mostrará un 2, es decir, el valor de la variable global. Fijaos que la primera impresión y la última muestran el mismo valor, ignorando lo que ha pasado en TestSub. Vamos a ver un caso práctico con el programa Truck, que voy a comentar un poco por encima y del cual tenéis el código fuente en la web. Hemos creado un camión con 3 GDUs más un cuarto en blanco para que se borre la estela del gráfico al moverlo. Os remito al capítulo 2 de este curso para ver cómo se hace el tema de los GDUs. En main.bas lo primero que hacemos es ajustar los GDUs con un include y un poke para que la variable del sistema GDUs apunte a nuestros GDUs. Después hemos definido 3 variables globales: X para la coordenada X del camión, Y para la coordenada Y y C para el color. Atención con la variable global C. Después le damos un poco de color a la pantalla y entramos en un bucle infinito do-loop. En este bucle asignamos a la variable I un número aleatorio que va entre 0 y 23 usando la función rnd, que devuelve un número decimal entre 0 y 0.999. Al multiplicar este número aleatorio por 24 tendremos un número aleatorio entre 0 y 23.999. Como la variable es del tipo byte, se ignorarán los decimales, dando como resultado un número de entre 0 y 23. Con la variable c hacemos más o menos lo mismo, solo que los valores irán entre 1 y 7. Y usaremos el valor c como el color de la tinta. Ahora hacemos un bucle for next que va desde 32 a menos 5. Y dentro de este bucle tenemos una llamada a la subrutina drawTrack que dibujará nuestro camión en las coordenadas X e Y, dando una apariencia de movimiento. Para que este movimiento no se vea muy rápido, que lo es, hacemos una pequeña pausa de 40 milisegundos como máximo. La subrutina drawTruck acepta dos parámetros, X e Y, que indican las coordenadas X e Y donde se dibujará el camión. Definimos dos variables locales, n que utilizaremos como contador y c en la que almacenaremos el código del GDU a dibujar. Como podéis observar, estamos usando la misma variable que el color del camión, pero es que también vamos a usar x como variable local sin modificar su valor. Asignamos a c el código del primer GDU, que es 144. Hacemos un bucle for next que contará de 0 a 3. Si la coordenada x está dentro de la pantalla, es decir, si es mayor o igual que 0 y menor que 32, imprimiremos el primer carácter GDU en las coordenadas x, y. Aquí atentos, porque printat, el primer valor es la fila o la coordenada y, mientras que el segundo valor es la coordenada x. Después incrementaremos x para imprimir la siguiente columna y también incrementaremos c para imprimir el siguiente GUDU. El resultado, un camión que se desplaza hacia la izquierda como si no hubiese un mañana. Lo importante de este ejemplo es que la subrutina drawTruck la puedo usar desde cualquier parte del programa sin miedo a que ya esté usando las variables locales que usa. Y esta es la base de la reutilización de código, poder utilizar trozos de código en otros programas de manera sencilla. Se quedan cosas en el tintero, pero por el momento creo que ha sido un buen repaso. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.